Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a continuar con nuestra nueva secuencia, pero antes de comenzar el documento 2, quiero recapitular un poco lo que hemos visto en el documento 1, ¿vale? Entonces, el documento sobre el que hemos trabajado la semana pasada se titulaba Dejarlo todo atrás y se componía de dos documentos diferentes, pero que tenían la misma temática. La temática era la migración de los latinoamericanos hacia la frontera con los Estados Unidos. Y en el vídeo hemos podido observar a una caravana de migrantes, más precisamente de migrantes hondureños, que caminaban hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. Y también hemos podido observar la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que reaccionó en diferentes tweets, de forma un poco violenta, digamos, porque decidió cerrar completamente la frontera entre México y los Estados Unidos y también amenazó a los migrantes de detención, ¿vale? Pero es muy importante subrayar el hecho de que estos migrantes huyen la violencia y la pobreza de sus países, ¿vale? Entonces, durante esta secuencia vamos a trabajar sobre el eje identidades e intercambios y vamos a trabajar sobre la temática de la migración de los latinos en los Estados Unidos y también de los problemas de integración de los latinos en los Estados Unidos, ¿vale? Bien, entonces pasamos al documento 2, vamos a comenzar y hoy vamos a estudiar esta ficha que se titula Los riesgos de inmigrar. Como el documento precedente se compone de dos documentos, una fotografía, una imagen con dos consignas y un texto informativo, y otro documento, un texto que nos va a servir de comprensión escrita con tres consignas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el documento 1 que se titula Inmigrantes ilegales en el techo de la bestia, México. Pero antes de comenzar a responder a las consignas, vamos a leer el texto informativo que es muy importante porque nos da informaciones sobre el contexto. La bestia, o tren de la muerte, es el apodo de un tren de carga empleado por los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Este modo de viajar mexicano es extremadamente peligroso e ilegal. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Y como siempre, vamos a comenzar con una etapa de observación y de descripción. Vamos a observar la fotografía y describir lo que podemos ver. ¿Vale? Entonces, después de esta primera etapa, vamos a terminar con imagina por qué este modo de viajar es peligroso. Para los alumnos y las alumnas que no saben lo que significa peligroso, podéis buscar en un diccionario, ¿eh? ¿Qué significa peligroso? Es la palabra clave de este documento, peligroso. Imagina por qué este modo de viajar es peligroso. Bien, después vamos a pasar al documento que más me interesa, documento 2, que se titula La bestia viaja vacía, pero los migrantes siguen cruzando México indefensos. Y lo que vamos a hacer primero es la etapa 1 y vamos a observar el texto y buscar elementos que permiten tener informaciones sobre el texto y su contexto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a observar este texto, vamos a buscar las palabras con mayúsculas, vamos a observar si tenemos cifras y sobre todo lo que nos va a dar muchas informaciones es que vamos a leer y observar el paratexto, porque no solamente tenemos el título, sino que también tenemos la fuente del documento y la fecha. La fuente es elpaís.com y la fecha 4 de mayo de 2014. ¿Ok? Después, lógicamente, vamos a pasar a la etapa 2
Y vamos a buscar 3 campos lexicales dominantes en el texto y asociar las palabras transparentes o que podemos reconocer con estos 3 campos. En el texto tenemos 3 campos lexicales dominantes, 3 grupos de ideas. Vamos a buscarlos y vamos a relacionar los campos con las palabras. Palabras o frases. Pueden ser frases. Vale. Después pasamos a la etapa 3, lógicamente también, y vamos a organizar y articular las ideas para entender el documento y poder explicar cuál es el mensaje. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a relacionar los campos lexicales o los grupos de ideas para obtener la temática. Os recuerdo que tenemos 3 campos lexicales. ¿Cómo podemos articular, relacionar estos campos para poder explicar la temática del documento? ¿Vale? Después, pues vamos a redactar una pequeña frase para explicar cuál es el mensaje, cuál es la temática. Os recuerdo que es muy importante seguir escribiendo en español, ¿vale? Entonces redactamos una pequeña frase, un pequeño párrafo, como queréis, para explicar cuál es el mensaje, cuál es la temática. Después, para terminar con este documento, vamos a terminar con una lectura en voz alta. Vais a leer en su casa el documento en voz alta para poder entrenarse a la lectura y a la pronunciación, ¿vale? Es muy importante seguir leyendo el español. Después, cuando habéis terminado todas estas etapas, como siempre, me vais a mandar su trabajo con Pronote o en mi correo electrónico, como queréis. Os dejo hasta jueves para hacer este trabajo, entonces tenéis como 3 días, 4 días para hacer este trabajo. Podéis utilizar Pronote para contactarme o mi correo electrónico, no importa. Contesto en los dos. Entonces, os mando mucho ánimo. Os dejo aquí. Nos vemos pronto, espero. Adiós y hasta pronto. Chao.